Hace un calor tremendo. Hace un calor tremendo. Hace un calor tremendo. Y mis lentes, gafas, son increíblemente sucias. Pero nada, yo soy Jack y esto pues es Project Dragonfly. Pero el día de hoy vamos a estar hablando de uno de mis escritores favoritos, pues diría todos los tiempos, pero lo descubrí hace relativamente poco, entonces creo que no nos vamos a alargar tanto y pues bueno, ya hablamos de Albert Camus, hoy vamos a estar hablando de Yukio Mishima, que pues sí, es un escritor que descubrí hace relativamente poco, pero realmente me gusta bastante. Entonces, pues vamos a estar hablando un poquito de este autor japonés. Mishima nació en 1925 con el nombre de Kimitake Haraoka a pues las afueras de Tokio. No es precisamente en la capital, pero sí dentro de la capital. Mishima a temprana edad pues fue, por cierto, Mishima no es un nombre real como acabo de decir, es Haraoka. De joven pasó mucho tiempo con su abuela. Su abuela pues decidió llevárselo, criarlo aparte de su familia, porque pues ella creía que era mejor. Entonces lo educó con una forma o de una forma muy aristocrática, muy elevada. También pues le prohibió hacer cosas como deporte y cosas por el estilo. Entonces pues ahí creó un poco de conflicto porque el padre de Mishima pues estaba un poco preocupado porque creía que pues Mishima no iba a salir masculino, iba a salir afeminado y todo eso. Esto de hecho es algo que se puede ver en uno de sus libros titulado pues Confesiones de una máscara, si no estoy mal. Entonces pues ahí deja un poco de biografía. También Mishima empezó a escribir en la escuela, en la escuela, principalmente influenciado por escritores japoneses que durante el tiempo que estuvo con su abuela pues evidentemente como no podía salir a hacer deporte como muchos niños de su edad pues se la pasaba leyendo, entonces muchos escritores japoneses lo influenciaron y también gente del exterior como por ejemplo Oscar Wilde. De hecho, publicó su primer escrito en una revista literaria de la escuela y sus profesores cuando lo leyeron se quedaron tan impactados que lo urgieron a seguir publicando y a seguir como involucrándose con revistas literarias y de hecho ellos, sus profesores, fueron los que le pusieron el nombre artístico, se me olvidó cómo se llama esto ahorita en el mundo de la literatura, de Yukio Mishima, porque pues querían que escribiera bajo otro nombre para que sus compañeros no supieran que era él y no le hicieran bullying por eso, cosa que es de hecho bastante triste que tengan que proteger a un niño por estar haciendo lo que le gusta y su pasión, porque otros niños no lo van a comprender y lo van a atacar, muy triste, pero así nació el nombre de Yukio Mishima. Comenzó así a escribirlo, pues evidentemente fue evolucionando, llegó también la Segunda Guerra Mundial, que eso es algo que pues evidentemente impactó a todos los escritores de la época, pues la Segunda Guerra Mundial llegó y pues a los inicios Mishima fue llamado para pues cumplir su servicio dentro del ejército imperial japonés, pero llegó pues más o menos enfermo con un poco de síntomas y él pues decidió aprovechar la situación y excusarse y decir que pues tenía tuberculosis por lo cual pues no podía rendir servicio, no podía luchar, no podía estar en el frente, cosa que también está dentro de Confesiones de una Máscara. El personaje principal hace exactamente lo mismo, entonces pues de esa forma Mishima evita el servicio militar, cosa que es muy extraño por algo que van a ver que pasa en su vida un poco más adelante. Mishima estudia pues en la Universidad de Tokio y luego al graduarse pues recibe una invitación para trabajar en el Ministerio de Finanzas, donde solo trabaja por un año para luego dedicarse a su escritura. Dentro de esa escritura recibió tres nominaciones al Premio Nobel
le robaron 3 veces. Personalmente creo que se lo debería haber ganado, pero no lo hizo. Entonces 3 nominaciones al Nobel ganó, no ganó ningún premio. Luego en 1955 tenemos otra vez el regreso de por lo que dije que era un poco extraño que se hubiera decidido saltar el servicio militar. En ese año, pues Mishima empieza a tener como más interés en todo esto de el ejercicio, empezó a hacer pesas, empezó a practicar kendo también, que es un arte marcial con espadas, que no es katana, sino es algo de es un arte marcial. Entonces ahí se empezó a como enfocar en también el aspecto físico, que de hecho también es algo que va como mucho con su filosofía de vida, que recupera muchas de las creencias de los guerreros antiguos o los guerreros medievales japoneses, los samuráis, con todo este concepto de no solo ejercitar el cuerpo, sino también el cuerpo y la mente. Entonces, pues al igual que los samuráis, Mishima era intelectual, era espíritu por su escritura y por su filosofía y todo eso, pero también era cuerpo porque empezó a ejercitarse y empezó a pues practicar todas estas artes marciales. Todo esto desembocó en una visión un poquito más radical, que es donde yo personalmente ya estoy un poquito en desacuerdo de lo que hizo, pero evidentemente pues cada quien puede tener sus ideales y cada quien puede tratar su vida como quiera. Mishima decide como tomar o toma un punto de vista político muy como está a favor de volver a militarizar Japón. Ya saben que pues finalizada la Segunda Guerra Mundial, Japón pierde, es pues ocupada por los Estados Unidos, se desarma el ejército japonés, por lo que Mishima estaba a favor de volver a militarizarse, expulsar a los Estados Unidos, básicamente volver a como era Japón antes de la Segunda Guerra Mundial. Por eso en 1968 funda la Tatenokai, que es decir, la Sociedad del Escudo. Es básicamente una orden o una organización o un grupo paramilitar japonés, que es básicamente este grupo de personas que pues no son oficialmente militares, pero son un grupo armado o un grupo armado no oficial que lucha por una causa. Creo que más o menos así se puede definir paramilitar. Regresándonos 10 años, porque eso fue en el 68, en el 58 Mishima pues contrae matrimonio con Yoko Sugiyama, con quien tiene 2 hijos, pero de hecho es muy interesante porque pues al final de cuentas Mishima era homosexual, Mishima era gay, entonces pues haberse casado y haber tenido hijos pues podría como indicar diferente, pero dice que constantemente se le veía pues ir a bares homosexuales y todo eso, por lo que pues de hecho él nunca lo confirmó y sus hijos siempre trataron de negarlo, denunciaban a cualquier persona que fuera o tuviera la intención de comentar que vio a Mishima salir de uno de estos bares. Eh, por lo que pues una denuncia de la familia del gran y famoso Mishima pues no es cualquier cosa, eso probablemente vaya a tirar a muchas personas para atrás. Pero pues sí hay suficiente para creer que sí, pues efectivamente era homosexual y no era público con él. Cosa que también es parte de Confesiones de una Máscara. Como digo, ya esta es la tercera vez que menciono este libro en este video, por lo que personalmente, después de haber leído el libro y después de haber leído su biografía, creo que puedo decir que Confesiones de una Máscara, a pesar que no es él, pues es bastante autobiográfico, si no es que es completamente autobiográfico, solo que con otro nombre y pues diría otro contexto, pero no es exactamente el mismo contexto. Pero sí, básicamente en Confesiones de una Máscara se conoce mucho de todo esto, de su relación con la abuela, con su servicio militar y con pues la homosexualidad. También como la mentalidad del samurái moderno. De hecho, estoy casi seguro que Mishima escribió un ensayo sobre todo esto del samurái moderno y cómo deberíamos retomar ese sistema moral. Pero está permeado en básicamente, pero tiene influencia en un montón de sus escritos, como por ejemplo en El marino que perdió la gracia del mar.
los niños tienen algo así como una filosofía similar a eso. Y en muchos otros, pues sí hay personajes que quieren volver, quieren tener ese regreso al Japón pre-guerra. Mishima no fue simplemente un escritor, aparte de guionista, dramaturgo y muchas cosas, sino que también pues fue modelo y actor, porque Mishima, al igual que Camus, era pues increíblemente atractivo. Entonces pues eso y su ideología un poco más revolucionaria pues fue objeto para un montón de revistas de esta ideología política para usarlo como modelo y pues actor, también actuó en varias películas y de hecho él hizo el guión para otras y pues sí, entonces ahí está, Mishima no fue solo un escritor sino que tenía múltiples facetas y dentro de su faceta de político llega pues el final de su historia, que es cuando pues él y su sociedad del escudo invaden las fuerzas de autodefensa, con la intención de pues crear una chispa que haga el fuego y que detone, em, usando pues entra al cuartel de las fuerzas de autodefensa con la excusa de simplemente entrenar con su sociedad del escudo, pero en vez de eso lo que hace es atrapar y pues amarrar al jefe, al general de ese grupo y decide dar un speech nacionalista así revolucionario, regresar a como era Japón antes, militarizar otra vez y todo eso, esperando que las personas de la tropa de pues las personas que lo estaban escuchando se sintieran inspirados y realmente fueran y aclamaran y lucharan por su causa, pero en vez de eso lo que se encuentra es un montón de abucheos. La gente no le gusta, no le gustó lo que dijo y no estaba de acuerdo, por lo que Mishima pues siguiendo su filosofía, su código moral, imitando a los samuráis de la Edad Media, pues decide terminar con su vida con el tradicional seppuku, que pues es un suicidio asistido, no voy yo aquí a dar descripciones. Entonces, pues uno de sus mejores amigos y compañeros dentro de la sociedad es parte de su, no sé si llamarlo ceremonia, creo que más o menos se le puede considerar ceremonia, pero no estoy cómodo diciéndole ceremonia, entonces con su acto. Y así es como termina la vida de Yukio Mishima en un año que no recuerdo porque se me olvidó apuntar la fecha, igual que me pasó en el video del arte vikingo. Entonces pues ahí fue cuando terminó la historia de Yukio Mishima. Eso también personalmente creo que significa el cierre también, el fin de sus intenciones o sus probabilidades de ganar un Nobel, porque el Nobel, aunque se puede considerar popularmente como un premio que se le da a un escritor que sus obras valen la pena literariamente, sabemos que el Nobel está como muy centrado en cuestiones políticas o cuestiones de moral y de hacer lo correcto y mostrar lo correcto y cosas por el estilo. Y pues teniendo en cuenta que Yukio Mishima decidió él terminar con su propia vida, suicidio, sí es cierto que asistido, pero suicidio a final de cuentas, pues eso probablemente no sea algo que al jurado del Nobel le apasione mucho. Por lo que probablemente nunca vaya a recibir un Nobel. Personalmente a mí me parece que debería de tener uno porque es un escritor impresionante. También hay que decir que eh, ciertas personas dicen que Mishima tenía planeado su suicidio desde hace un año y que realmente la toma de esta como grupo de las fuerzas de auto y que esta toma de ese grupo de fuerzas de autodefensa no fue nada más que una excusa para hacerlo, cosa que se alinearía más o menos bien con el libro de Una vida en venta, que es uno de mis libros favoritos de todos los tiempos.
Por lo que sí, Yukio Mishima es de hecho un personaje, él, su vida casi tan interesante como sus libros, o sea, una persona muy curiosa, muy con ideas muy fuertes, que realmente vale la pena conocer, realmente pues creo que vale la pena que ustedes también investiguen un poco su biografía, lean sus libros si no lo han hecho, son magníficos, a mí personalmente me gustan mucho, mucho, mucho y quiero leer más de él. Pero sí, yo al final de cuentas no sé nada, por eso voy a dejar ahí abajo el sitio donde yo leí su biografía. Siéntanse libres de buscar por otros lados. Esta también no es coincidencia que haga estos videos sobre Camus y sobre Mishima antes que cualquier otro autor. Y es porque básicamente estoy consiguiendo las piezas para hacer un video muy o como más especial, más grande, más elaborado, que pues involucra a los dos autores, entonces por eso es que estoy como con ellos dos enfocándome. Por lo que si no se quieren perder ese video especial, pues suscríbanse al canal porque eventualmente va a llegar. Sí es cierto que faltan un par de videos que creo que son necesarios para entender completamente el producto final, pero ya vamos a llegar ahí. También pues voy a hablar de más autores porque no son ellos dos mis únicos preferidos. Entonces sí, también pueden darle like al video si les gustó, pueden recomendarme libros de Mishima que no he leído, estos son los únicos que he leído, entonces si no ven uno acá, me pueden recomendar. También pueden seguirme en mis redes sociales, Twitter, Instagram, pero nada, hasta la siguiente.